El sumario del llamado caso Zapatero, ya publicado en la prensa, describe una investigación judicial centrada en una supuesta red de tráfico de influencias vinculada al rescate de la aerolínea Plus Ultra y a la actuación del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Según los informes policiales y el auto judicial conocidos hasta ahora, la investigación sostiene que Zapatero habría desempeñado un papel de dirección no visible dentro de una estructura estable y jerarquizada destinada a obtener beneficios económicos mediante intermediación política y societaria. El juez de la Audiencia Nacional ha citado al expresidente a declarar como investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La pieza central del sumario es la relación entre la consultora Análisis Relevante S.L., controlada por Julio Martínez Martínez, y los movimientos económicos atribuidos al entorno de Zapatero. La documentación publicada apunta a que esta empresa habría funcionado como vehículo para canalizar fondos, establecer contactos y articular gestiones de influencia en favor de terceros, especialmente en torno a Plus Ultra. Los investigadores sostienen que entre 2020 y 2025 se habrían producido numerosas transferencias al expresidente con cifras que las distintas informaciones sitúan en torno a 490.000 euros o incluso cantidades mayores si se suman otros pagos y movimientos asociados. El sumario también menciona la posible existencia de sociedades en el extranjero, incluida una estructura en Dubái que los investigadores vinculan con una supuesta comisión del 1% asociada al rescate, unos 530.000 euros. Además, se alude a una red empresarial más amplia con sociedades fuera de España y posibles testaferros, todo ello dentro de un entramado que la UDEF describe como una suerte de boutique financiera, orientada a captar fondos públicos y repartir comisiones ilegales. Y otro elemento relevante es el rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021. El sumario señala que la aerolínea habría contratado antes a la consultora vinculada a Martínez y que, según los investigadores, se habrían realizado gestiones para influir en la aprobación de la ayuda. La prensa también recoge la respuesta del propio Zapatero, que niega haber intervenido en el rescate, haber cobrado comisiones irregulares o haber participado en sociedades opacas. En conjunto, el sumario presenta una hipótesis acusatoria ambiciosa, todavía no probada judicialmente, en la que convergen influencia política, intermediación empresarial y circuitos societarios. La correspondencia de Leibniz constituye uno de los conjuntos epistolares más vastos e importantes de la historia de la filosofía y de la ciencia moderna. Se conservan más de 15.000 cartas escritas o recibidas por él, lo que lo convierte en un caso prácticamente único entre los pensadores de la época moderna. Esta inmensa red de comunicación no fue un simple ejercicio de escritura privada, sino una auténtica infraestructura intelectual que permitió la circulación de ideas en toda Europa. En este sentido, Leibniz entendía la carta como una herramienta de trabajo científico y filosófico, a diferencia de otros pensadores que concentraban su producción en libros sistemáticos. Él utilizaba la correspondencia para debatir problemas en tiempo real con matemáticos, diplomáticos, teólogos, físicos y filósofos de distintos países. Sus cartas trataban temas extremadamente variados, desde cuestiones de lógica y metafísica hasta problemas de cálculo, mecánica, óptica, geología o política internacional. En el ámbito científico, su correspondencia fue crucial para el desarrollo del cálculo infinitesimal, que compartió y debatió simultáneamente con otros científicos europeos como Newton o los hermanos Bernoulli. Muchas de sus cartas contienen explicaciones preliminares de ideas matemáticas que más tarde se convertirían en conceptos fundamentales del análisis moderno. En este sentido, las cartas no eran solo comunicación, sino también laboratorio intelectual. En filosofía, Leibniz utilizó la correspondencia para formular y refinar conceptos centrales de su sistema, como la idea de las mónadas, la armonía preestablecida o el principio de razón suficiente. A menudo sus ideas filosóficas no aparecían primero en tratados formales, sino en discusiones epistolares en las que respondía
a objeciones, corregía matices o exploraba consecuencias lógicas de sus propios argumentos. Otra característica importante es que su red de correspondencia era extraordinariamente amplia y cosmopolita. Leibniz escribía a científicos en Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Rusia y otros territorios europeos. Esta dimensión internacional hacía de su correspondencia una especie de red científica antes de la ciencia moderna institucionalizada, en la que el intercambio de cartas funcionaba como equivalente a las revistas académicas actuales. Además, muchas de estas cartas no eran breves notas, sino auténticos ensayos filosóficos o tratados en miniatura. En ocasiones, una sola carta podía extenderse durante varias páginas con argumentos complejos, demostraciones matemáticas o discusiones metafísicas detalladas. La correspondencia de Voltaire constituye uno de los conjuntos epistolares más extensos e influyentes y también significativos de toda la historia intelectual europea. Se conservan más de 20.000 cartas escritas por Voltaire, lo que lo convierte en uno de los mayores epistológrafos de la Ilustración y probablemente de toda la modernidad. Esta producción no fue un aspecto secundario de su obra, sino una pieza central de su actividad filosófica, política y literaria. Las cartas de Voltaire abarcan prácticamente todos los temas relevantes de su tiempo: filosofía, religión, ciencia, política, literatura, justicia y acontecimientos internacionales. A diferencia de los tratados sistemáticos, su correspondencia le permitía intervenir de manera inmediata en los debates públicos europeos. Voltaire utilizaba la carta como una herramienta de intervención intelectual directa, casi como si fuera un medio de comunicación moderno. En el plano filosófico, sus cartas reflejan su lucha constante contra el fanatismo religioso y la intolerancia. A través de la correspondencia desarrolló y difundió muchas de sus ideas deístas, defendiendo una religión natural basada en la razón frente a las estructuras dogmáticas de su época. Muchas de sus posiciones más conocidas, como la defensa de la tolerancia religiosa, se encuentran desarrolladas de manera viva y polémica en sus cartas. En el ámbito político, Voltaire mantenía también correspondencia con reyes, ministros, diplomáticos y pensadores de toda Europa, incluyendo figuras como Federico II de Prusia o Catalina la Grande. Estas relaciones epistolares le permitían influir en decisiones políticas, defender causas judiciales, como en el famoso caso Calas, y posicionarse como una conciencia crítica del poder. Un rasgo fundamental de su correspondencia es su carácter estratégico. Voltaire no escribía solo para comunicar ideas, sino también para construir redes de influencia intelectual y política. Sus cartas eran herramientas de intervención pública, negociación y persuasión. En muchos casos combinaba ironía, argumentación filosófica y crítica social en un mismo texto. Además, su correspondencia muestra una enorme vitalidad estilística. Las cartas de Voltaire no son meros documentos privados, sino textos literarios cuidadosamente elaborados con humor, agudeza y una gran capacidad de síntesis. Esto contribuyó a que su epistolario se convirtiera en una parte esencial de su legado. En conjunto, la correspondencia de Voltaire no solo refleja su pensamiento, sino también el funcionamiento de la República de las Letras en el siglo XVIII. A través de sus cartas se puede reconstruir una red intelectual europea basada en el intercambio constante de ideas, críticas y debates. La producción de artículos de Bertrand Russell constituye uno de los ejemplos más extraordinarios de actividad intelectual del siglo XX. A lo largo de su vida, Russell escribió literalmente miles de textos breves, ensayos y artículos periodísticos y filosóficos publicados en revistas académicas, periódicos y publicaciones de divulgación en Europa y Estados Unidos. Esta enorme producción no es un elemento secundario de su obra, sino una parte esencial de su identidad como filósofo público. A diferencia de otros filósofos centrados,
Principalmente en obras sistemáticas, Russell combinó tres dimensiones: la filosofía técnica, la intervención política y la divulgación masiva del pensamiento científico y lógico. Sus artículos reflejan esta triple vocación. Por un lado, publicó trabajos fundamentales en lógica matemática y filosofía analítica, contribuyendo al desarrollo de la lógica moderna junto a figuras como Frege y Whitehead. Por otro lado, escribió numerosos artículos sobre política internacional, pacifismo, educación y crítica social. Durante gran parte del siglo XX, Russell utilizó el artículo periodístico como una herramienta de intervención directa en los debates públicos. Escribía sobre guerras, crisis internacionales, educación y moral pública con un estilo claro y accesible, buscando influir en la opinión de un público amplio. Esta faceta lo convirtió en uno de los primeros grandes filósofos mediáticos capaz de intervenir en periódicos de gran circulación sin perder rigor intelectual. Además, un aspecto clave de sus artículos es su continuidad temporal. Russell escribió durante más de 70 años, lo que significa que sus textos permiten seguir la evolución de su pensamiento desde el idealismo temprano hasta el empirismo lógico, el pacifismo radical y sus reflexiones finales sobre la humanidad y la ciencia. Esta continuidad convierte su producción en una especie de archivo vivo de la historia intelectual contemporánea. Además, muchos de sus artículos no eran simples comentarios ocasionales, sino intervenciones cuidadosamente argumentadas sobre problemas urgentes. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, publicó textos críticos sobre el militarismo, lo que incluso le costó sanciones académicas y problemas legales. Su escritura estaba directamente vinculada a su compromiso ético y político. En el ámbito filosófico, sus artículos también fueron fundamentales para la consolidación de la filosofía analítica en el mundo anglosajón. A través de ensayos breves, Russell introdujo ideas complejas de lógica, teoría del conocimiento y filosofía del lenguaje de manera accesible, contribuyendo a la difusión de nuevas corrientes filosóficas. La producción filosófica de John Dewey constituye una de las obras más amplias, coherentes e influyentes del pragmatismo estadounidense y de la filosofía actual. Su trabajo no se limita a una sola disciplina, sino que abarca filosofía, educación, psicología, política, ética y teoría social, lo que convierte su producción en un sistema intelectual integrado más que en un conjunto de obras aisladas. Dewey escribió a lo largo de más de 70 años, generando una producción que incluye aproximadamente 40 libros y más de 1000 artículos, ensayos y reseñas. Esta enorme actividad escrita refleja su convicción de que la filosofía no debe ser una actividad abstracta separada de la vida, sino una herramienta práctica para comprender y transformar la experiencia humana. En este orden de cosas, uno de los rasgos centrales de su producción es precisamente la idea de la filosofía como método. En lugar de construir sistemas cerrados, Dewey desarrolló una filosofía experimental basada en la investigación, la experiencia y la resolución de problemas concretos. Esta orientación se refleja tanto en sus libros como en sus artículos, donde analiza situaciones reales de educación, política, democrática o desarrollo social. En el ámbito educativo, Dewey fue especialmente influyente. Obras como Democracia y Educación muestran su concepción de la escuela como un espacio de formación democrática, donde el aprendizaje se basa en la experiencia activa del estudiante. Muchos de sus artículos desarrollan estas ideas en relación con reformas educativas concretas, convirtiendo la pedagogía en una extensión directa de su filosofía. En política y ética, Dewey defendió una visión profundamente democrática de la sociedad. Para él, la democracia no era solo un sistema de gobierno, sino una forma de vida basada en la participación, la comunicación y la resolución cooperativa de problemas. Esta idea atraviesa gran parte de su producción filosófica, tanto en obras mayores como en textos breves.
Otro aspecto fundamental es su relación con la psicología y el pensamiento científico. Debye integró avances de la psicología funcionalista y del método experimental en su filosofía, lo que le permitió desarrollar una teoría del conocimiento basada en la interacción entre organismo y entorno. El pensamiento, para Debye, no es contemplación pasiva, sino acción adaptativa. Su estilo de escritura es también significativo, claro, directo y orientado a problemas concretos. Incluso en sus textos más teóricos evita la abstracción excesiva, buscando siempre la conexión con la experiencia humana.